Alberto Fernández, Albert Títere, es el presidente más patético e inepto en toda la historia de Argentina. Y hoy descubrirás por qué. Alberto, ¿estás nervioso? En diciembre del año 2019, Alberto Fernández se convirtió en presidente de Argentina. Pero la cruda realidad es que él no es el verdadero líder, sino un simple títere, una marioneta, ya que el país es manejado por la tirana y verdadera presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y es que seamos honestos, Alberto es un cobarde, un sujeto con nula personalidad y muy fácil de manipular. Desde el primer día en que llegó a la presidencia, Albert Títere siguió el mismo plan decadente de los Kirchner. Para que entiendas, el kirchnerismo es exactamente lo mismo que el chavismo, pero multicolor, de arcoíris, una ideología que se vende como progresista y humanista y que dice estar a favor de los derechos humanos, pero que en el fondo es la típica tiranía marxista de toda la vida, la que ya conocemos en América Latina. El fracaso de Alberto Fernández como presidente era evidente y bastante predecible, para ser honestos. Y para su mala fortuna, pocos meses después de llegar al poder, llegó la pandemia. En el año 2020 nuestras vidas cambiaron por siempre y el mundo entero colapsó. Alberto debía afrontar un duro reto, pero hizo todo mal. Según Bloomberg, Argentina se convirtió en el peor país para estar durante la pandemia. Y eso es mucho decir, habiendo países como España, donde las feministas salían a marchar asegurando que el patriarcado era peor que el virus, o Turkmenistán, donde el dictador prohibió siquiera mencionar la existencia de la pandemia. E incluso podríamos hablar de Cuba, donde todo el mediocre sistema de salud colapsó, hundiendo a la isla en el caos absoluto. Y a pesar de todo esto, Argentina fue considerado el peor país de todos. Y es que lo que vivieron los argentinos fue realmente dramático. El país tuvo una de las cuarentenas más largas del planeta Tierra. El kirchnerismo obligó a los pequeños y grandes empresarios a cerrar sus comercios durante meses. En un país como Argentina, con una economía que ya de por sí estaba muy dañada, era lógico que miles de empresas se irían a la quiebra. Esto provocó que más del 40% de los argentinos trabajen en la informalidad, en la famosísima economía sumergida, y la inflación se elevó por los cielos. Tan solo en mi país, México, la gran mayoría de familiares y amigos se quejan constantemente sobre cómo de la noche a la mañana los precios subieron estrepitosamente. Para el mexicano promedio se ha vuelto un verdadero drama ir al supermercado y ver cada semana cómo el precio de su producto favorito ha subido muchísimo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si supieran que la inflación en Argentina es 8 veces mayor que la de México? La ineptitud de Alberto Fernández es tan grande que produjo una hiperinflación del 50%, una de las más altas del mundo. Esto llevó a Argentina a formar parte de la lista de los 10 países más miserables del planeta Tierra, el segundo más miserable de América, tan solo detrás de Venezuela. Este es el nivel de mediocridad de Alberto y su jefa Cristina. Según ellos, esta estricta cuarentena que se postergó durante meses y terminó por quebrar la ya endeble economía del país, tuvo el objetivo de salvar vidas. Pero te digo un pequeño secreto, a ellos lo último que les importa son las vidas. Personas de este gobierno que supuestamente es humanista, progresista y que vela por tu salud y seguridad, se robaron las vacunas, tal como lo escuchas. Estos sinvergüenzas utilizaron su poder para robarse las vacunas que le correspondían al pueblo. Además, el gobierno de Alberto Fernández no aceptó vacunas obsequiadas por el gobierno de Estados Unidos para así poder hacer negocios con los rusos, provocando que gran parte de la población haya sido vacunada con Sputnik, una vacuna rusa de dudosa procedencia que durante todo el año 2021 no fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Esto impidió que las personas pudieran viajar y salir de su país. Los argentinos fueron presos de su propio gobierno, uno que mientras dice preocuparse por la salud e integridad del pueblo, simultáneamente rechaza 32 respiradores que habían sido donados por el astro del fútbol mundial, Lionel Messi. Respiradores que tenían el objetivo de salvar vidas. Pero como te decía,
esto es lo último que al gobierno le interesa. Por eso vimos cómo Albert Títere se daba abrazos y reconocía como un gran amigo y excelente ser humano a Shildon Isfran, el dictador de Formosa, que durante la pandemia encerró a toda la provincia, impidiendo que las personas pudieran entrar y salir de allí. Incluso hubo formoseños que, con tal de ver a sus seres queridos, cruzaron el río y perdieron la vida en el intento. Y todo esto por culpa del kirchnerismo. Por eso quiero que quede claro, los kirchneristas son unos tiranos, unos dictadores, un régimen totalitario. No es otra cosa. Esto nunca se trató de salvar vidas, sino de control, de poder, de dominar a la población. Y el gobierno de Alberto Fernández es tan descarado que durante la pandemia hicieron una conferencia de prensa con el objetivo de informar sobre el número de fallecidos y terminaron llevando una payasa. En un momento que no da risa, que no divierte, sino que preocupa a la población, llevaron a una payasa. Esta gente está burlándose del pueblo. Si no, no me lo explico en verdad. El colmo es que siguieron utilizando estas conferencias para difundir su propaganda progre. Y sí, ya sé que sabes perfectamente que estoy hablando de los pibis. Es clave que nosotros los jóvenes también nos cuidemos. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Toda esta locura fue pagada con dinero público, del contribuyente, con el suyo. Y mientras Argentina vivió una de las cuarentenas más largas del mundo, que quebró la economía y destruyó familias, el gobierno gastó el dinero en auténticas ridiculeces, como la compra de 10.000 miembros de Madera o la cancelación de Dragon Ball por parte del colectivo feminista. En esto despilfarra el régimen el dinero de los argentinos. Un pueblo que, mientras cumplía una cuarentena estricta, a Albert Títere se daba una cena de lujo, un banquete espectacular, con la finalidad de celebrar el cumpleaños de su esposa. Una cena plagada de invitados y sin protocolos de salud. Pero qué va, las medidas sanitarias solo son válidas para el pueblo. La casta política puede hacer lo que se le antoje. Todo lo que pasó durante la cuarentena en Argentina no sirvió de nada. Al final el país no logró salvar vidas. Todo fue tan desastroso que la situación se salió de control y hubo miles de fallecidos. Destruyeron y quebraron completamente la economía y, para colmo, no salvaron vidas. Así de sinvergüenza es el gobierno de Alberto Fernández. Por suerte, en las elecciones del 2021 el pueblo habló y el kirchnerismo perdió por paliza. Así fue como vimos el rotundo éxito de personajes como Javier Milei o José Luis Espert. Cuando eso sucedió, se demostró una vez más la poca autoridad que tiene Alberto Fernández. Y es que, ante el evidente fracaso de Albert Títere, su jefa Cristina Kirchner decidió comenzar a desvincularse de él. La carrera política de Alberto Fernández está acabada, y eso que aún falta bastante tiempo para que este hombre deje el poder. Y vamos, como era de esperarse, este sujeto hizo una de sus muchas ridiculeces. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. ¿Es mi imaginación o Albert Títere acaba de llamarme chango? Bueno, no pasa nada. Yo al pueblo argentino lo adoro por completo. Y además soy consciente de que la mayoría de personas que me están viendo desde Argentina detestan a Alberto Fernández tanto como yo lo hago. Lo gracioso es que Jair Bolsonaro hizo un comentario muy peculiar, refiriéndose a las palabras de Alberto Fernández. O que você achou disso aqui, Gilson? O presidente da Argentina falou que você veio da nossa e eu da selva. Eu acho que o Maduro e o Fernandes aqui, esses dois aqui, com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar do socialismo, né? Tá questão bastante retrógrada na cabeça. Não leva em consideração isso que o Fernandes falou. Leva na brincadeira, pô.
Considero mucho más digno y honorable venir de la selva que ser un mediocre socialista como Alberto Fernández. Un sujeto que ha expresado públicamente que la pandemia ha demostrado que el capitalismo no funciona. Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Ese capitalismo que se creía tan fuerte no fue capaz de enfrentar a un virus imperceptible a la mirada humana. Y ese capitalismo se destruyó a una velocidad que asombra. Porque si algo nos enseñó la pandemia, es que nadie se salva solo. Albertítere, eres ridículo. Primero obligaste a los empresarios a cerrar sus empresas durante meses, hasta el punto de llevarlos a la quiebra. Y luego culpaste al capitalismo por tu ineptitud. Esa es la cruda realidad y no sé cómo rayos es que no te da vergüenza. Verán, quizás para este punto del video muchos de ustedes piensen que Alberto Fernández es un pobre ignorante que no tiene la menor idea sobre economía, pero están completamente equivocados. Alberto Fernández sabe perfectamente cómo funciona la economía, el libre mercado y conoce los beneficios de la libre competencia. Además, es plenamente consciente de que las medidas económicas que está implementando están destinadas al fracaso. Él sabe que el modelo económico del kirchnerismo te lleva inevitablemente a un callejón sin salida de eterna pobreza. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? Porque Alberto Fernández, en el fondo, es seguidor y admirador de Javier Milei. En el año 2018, un año antes de que Alberto ganara la presidencia, él comentó en Twitter un video con un análisis de Javier Milei. Incluso el peluca respondió dándole las gracias. No crean que esta interacción entre Fernández y Milei fue casualidad. De hecho, en múltiples ocasiones, Albertítere llegó a criticar el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? Sí, lo que pasa es que lo que hay que lograr es un Estado chico, pero fuerte. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable. La presidenta dijo que en Argentina no hay inflación, que la inflación es del 10%. Presidenta, la verdad es que es tomarnos de estúpidos a todos y decirse tanta cosa. ¿Te das cuenta? A diferencia de lo que pensábamos, Alberto no es ningún tonto, ya que hay dos opciones. O Alberto es una especie de antihéroe encubierto que planea destruir la economía del país, vendiéndose como socialista y kirchnerista para que la gente relacione su fracaso con estas decadentes ideologías, para al final entregarle el poder a Milei o Esper en 2023. Y además provocar que los argentinos se harten tanto del kirchnerismo y el socialismo que jamás vuelvan a darle su voto. Pero vamos, esto es demasiado bueno para ser verdad. Por lo que la opción más probable es que Alberto sea tan poco hombre que haya vendido sus ideales a cambio de unos centavos. Por eso no es casualidad que tu carrera política esté acabada. Eres la burla, el hazmerreír de Argentina. Ya nadie te cree. Pero tal como dijo Milei, quizás todavía te queda una oportunidad, y es que hagas un acto patriótico. Traiciona a Cristina, desenmascara al kirchnerismo, toma las riendas y el control del país y conviértete en la persona que empieza el rumbo que inevitablemente convertirá a Argentina en una potencia mundial. Tienes la oportunidad de comenzar esta transformación. Es inevitable. Argentina evolucionará contigo o sin ti. Y así quizás el país te recuerde con algo de decencia. Porque si no, serás recordado como lo que ya eres. El peor presidente en la historia de Argentina. Pero quizás no el peor político. Porque dentro de ese mismo país hay un sujeto que está completamente loco y fuera de control. Estoy hablando de Gildo Insfrán, el gobernador de la provincia de Formosa, o mejor conocida como la Corea del Norte, Argentina.